Muy buenas tardes, profesor. Yo soy Naja Ramírez Gisser y a continuación vamos a presentar el examen final de Desarrollo de Aplicaciones 2. Bueno, ya nos encontramos eh, en el Android Studios y entonces vamos a plantear cómo crear primeramente entrar al programa, ¿no? Entonces vamos a File, colocamos New, luego entramos en New Project y colocamos lo que es un nombre, ¿no? Lo pondremos de repente Service Web, Services Web, ¿no? Services Web. Y entonces le damos Next. Una vez está en Next, vemos que está la API, el Lab Activity, le damos Next otra vez y le damos finalizar porque todo está correctamente y se crea la plantilla por defecto. Entonces la base de datos que estamos creando vemos que va a consumir algún determinado tiempo y entonces vemos cómo se genera nuestro proyecto. Cabe resaltar que vamos a crear unos tres usuarios para que se puedan interrelacionar y se puedan crear el trabajo que vamos a seguir. Bien, entonces se ha creado ya y tenemos aquí una creación del diseño básico. Hacemos clic en Content Main y ponemos, por ejemplo, el Relative Layouts. Lo vamos a modificar esta vez, vamos a cambiarlo para que resulte un poco más cómodo. Vamos a ponerle Line y entonces esperamos que se cargue y listo. Y bien, ahora esperamos un poco, ya que para cada cambio nos pide esperar un determinado tiempo. Bien, entonces nos transformamos en un linear layout y colocamos los objetos de tal manera que se puedan acceder a ellos. Y luego en esta parte entramos de una vez ya a lo que es el widget y vamos a colocar los objetos, por ejemplo botones en la parte del, aunque a ver, quizá colocamos un linear layout en la parte de arriba para que se vea un poco más más desarrollado. También le colocaremos 5 botones en la parte de abajo y colocamos lo que es el botón y le damos clic, entramos New Button, otro New Button, luego le damos el tercer New Button y vemos que el Linear Layout, para colocarle la propiedad parece, tenemos que agregarle. Implementamos el Linear Layout entonces. Le tenemos Android Orientation, lo colocamos en posición vertical, de tal manera que ahora que vamos a colocar los botones, se colocan de manera vertical, ¿no? Justamente. Quizá lo haremos con un desvío, pero así se ve muy bien. Entonces seguimos colocando los botones de manera vertical, como hemos ordenado anteriormente en el Liner. Ahora vamos a colocar un linear layout horizontal en la parte de abajo. Y entonces esos botones vamos a colocar en el linear layout 4 y 5. Ahora sí tenemos 5 botones de manera horizontal y al principio y sobre todo en la parte de arriba. Ahora vamos
a colocar el sistema de peso, de tal manera que están los 5 botones como hemos colocado. Le colocamos la textura, de repente sea de 0, a ver, 0 de acá. Y también tengo un Android, por ejemplo, a ver, sería en este caso un Android width de 1, claro. Aunque un momento parece que no se acerca. Y ya está, listo. Entonces entramos nuevamente y vemos que ya hemos introducido los botones borrador, actualizar, insertar. Ahora debajo de ese linear layout vamos a hacer, por ejemplo, 3 linear layout más. De tal manera que para que se generen 3 campos y digamos se vea un poco más desarrollado la parte del aplicativo. Ahora movemos acá un poco el programa y vemos que se ha generado un linear layout en la parte de abajo. Entonces vamos al texto y modificamos un poco la parte de ver algoritmo, y en vez de next text, bueno, vamos a identificador, y el desvío variamos un poco, está aquí el algoritmo y vemos que se ha cambiado, ¿no? Identificador, y luego vamos a cambiar el siguiente, que sea por ejemplo match parent, ¿sí? Match parent que sea. Y entonces tenemos ahí un espaciado, ¿no? De tal manera que se pueda colocar el usuario que yo quiero crear. Vamos a linear layout y luego seleccionamos toda esta área y hacemos otra vez más. Sombremos la anterior para copiar y generar otra linear layout y se puede generar otro campo debajo. Bueno, ese texto lo cambiaremos. Le pondremos, por ejemplo, que empiece con T, con TID, y entonces modificamos un poco el valor. Y entonces vemos que podemos modificar también esta parte del algoritmo para que se insere la parte de abajo resultado, ¿no? Y ahora vemos que tenemos en la parte de abajo identificador, nombre y dirección, ¿no? Cada uno con su respectivo espacio para que se pueda escribir. Ahora iremos a Main Activity y generaremos de repente otros componentes, ¿no? Podemos hacer una generación de usuarios ya, pero tenemos que asegurarnos que lo que estamos estableciendo esté correcto y no nos arroje un error posteriormente. Y entonces vamos a lo que es la generación de usuarios justamente. Y ahora entramos aquí y ya tenemos alumno 1, alumno 2, alumno 3, que son los 3 usuarios. Entonces vamos aquí y en nuestra base de datos vemos que efectivamente se han generado los tres usuarios. Y le vamos a cambiar de nombre, por ejemplo, otra calle, vamos a poner un ejemplo, y una fila afectada. Veremos entonces en nuestro programa que sí, efectivamente tendremos que cambiarlo. Vamos a hacer clic en consultar y Fran otra calle. Entonces vemos que sí accede a la base de datos y está correcto. Entonces ya sabemos cómo acceder aquí al servicio y podemos generar otro proceso de tal manera que pueda modificar otro carácter que queramos añadir. Y bueno, también podremos darle un formato para que se vea más bonito, ¿no? Pero la finalidad del trabajo creo que se basta en esto. Y ahora podemos modificar, por ejemplo, aquí podemos hacerlo muy parecido, ¿eh? Pero vamos a